Shabbat Shalom, amados. Iniciamos con la porción de esta noche, la porción Vayikra, que es la primera parte del libro de Vayikra, conocido o mal conocido como el libro de Levíticos. Y Vayikra tiene muchísimos secretos ocultos dentro de todo lo que es este acontecimiento espiritual, dentro de todo lo que es estas escrituras quieren revelarnos. Muchas veces, dentro de las denominaciones, hemos obviado el libro de Levíticos y hemos obviado también los mandamientos. ¿Por qué? Porque no comprendíamos muchísimas cosas de este libro y también pensábamos que todo esto estaba abolido. Pero vamos a ver qué es lo que el Eterno quiere entregarnos en esta porción, en esta noche. Entonces iniciamos así, amados, eh, Vayikra como un orden espiritual. Es Adonai estableciendo un orden para nuestras vidas. Y también es un libro muy literal, es un libro de, como mayormente se entiende dentro de las profesiones actuales, es un libro de puesta por obra o de trabajo de campo, mejor dicho, un libro de trabajo de campo para que nosotros podamos comprenderlo dentro del ejemplo de lo que se trabajó, de por qué se hizo y cuándo. La introducción del libro Vayikra empieza con la palabra Vayikra, que significa y llamó, refiriéndose el creador cuando llama a Moshe. Está llamando a Moshe para asignarles ciertas tareas dentro de un orden espiritual. Así se llama un orden espiritual. Viene de la raíz Karaf, así se escribe en hebreo, como estas letras que pueden ver aquí. Significa y llamó. Viene de la raíz karaf, que también significa acercarse. ¿Acercarse a quién? Al creador. ¿Por qué acercarse al creador? Porque hubieron acontecimientos que nos separaron del creador y estos acontecimientos nos llevaron al pecado. Y sabemos que el Eterno no mora donde hay pecado. Por eso hubo cierta separación de nosotros como pueblo hacia la presencia de Adonai. ¿Y quién nos acercó? Yeshua. Entonces, en esta porción vamos a ver por qué, cómo Yeshua nos acercó y qué tiene que ver el libro de Vayikra, o por lo menos esta porción de Vayikra, con lo que es el sacrificio de Yeshua. Aquí se utilizan varias frases o varias palabras fonéticas. Por ejemplo, el corbán, que era este tipo de ofrenda y o sacrificio, y el corbanot, que es esta misma ofrenda, pero en plural. O sea, corbanot ya viene de ofrendas. Eran diferentes tipos de ofrendas. Estas ofrendas eran con objetivo de acercarse al Eterno. Habían dos tipos de ofrenda o de corbanot. Las corbanot voluntarias y las corbanot de holocausto. Las voluntarias eran las que se llamaban ofrendas quemadas, ofrendas de oblación y ofrenda de paz, que en hebreo son Olá, Minjá y Shelamín. Estas no eran aceptadas sin que antes se ofrecieran las ofrendas por el pecado. ¿Cuáles eran las ofrendas por el pecado? Era una ofrenda por el pecado dividida en dos maneras de ofrendar. Habían dos tipos de ofrendar, la ofrenda por el pecado. O sea, era una ofrenda por el pecado, pero habían dos formas de hacerla. Corbanot de holocausto. Estas eran las primeras ofrendas que debíamos de hacer para poder quedar libres del pecado y acercarnos al Eterno. Sabemos que Yeshua cumplió estas, pero vamos a detallar cómo y por qué. Las primeras ofrendas, las primeras tres ofrendas, que son llamadas ofrenda de olor grato, son estas ofrendas agradables al Eterno y según el hebraísmo o la forma de comunicarse del Eterno hacia el pueblo primitivo, era que él daba instrucciones según las concupiscencias, sus vivencias,
según su dolor y según el reconocimiento de su entorno, según las cosas que ellos conocían. Entonces, como se dice, ofrenda de olor grato no realmente era tan literal que era una ofrenda que tenía algún tipo de olor, sino que Adonai se las asociaba con lo que ya ellos conocían, porque ¿dónde estaban residiendo ellos? ¿O de dónde venían? Ellos estaban residiendo en el desierto. En el desierto no hay ningún tipo de olor, sino que el desierto es insípido. En el desierto solamente está lo que tú llevas contigo. Y por eso los sentidos se agudizaban en el desierto. Todos los sentidos, tanto el olfato como la vista, todos los sentidos se agudizaban porque habían ciertos peligros a la intemperie. Por ejemplo, el calor o era extremo o el frío era extremo. Los olores también era extremo de, por ejemplo, alguna persona que elaboraba perfumes, ya ese olor grato se les regaba o se, se llevaba hacia toda la comunidad y todo el mundo sabía que había un olor diferente y agradable. Entonces, Adonai le asociaba el olor grato con la sensación de bienestar, de que estoy oliendo algo bueno, algo que me hace sentir bien. Por eso, era una sensación de bienestar que sentía Adonai al recibir estos tres tipos de ofrenda. Como vemos en la imagen, vemos que cómo funciona el olor en el cerebro. El olor en el cerebro lo que hace es que cuando detecta algunas moléculas aromáticas, el cerebro envía hormonas hacia todo el cuerpo y esas hormonas hacen sentir a todo el cuerpo con ese sentimiento de bienestar, sentimiento de que es algo que es bueno, y cuando el olor no es agradable, es algo que es putrefacto, que es malo, que es algo incómodo o algo que no se desea. Entonces, el olor grato era el sentimiento que sentía Adonai al recibir estos tres tipos de ofrendas. Eran agradables, eran ofrendas de gratitud, eran ofrendas voluntarias, eran ofrendas de amor y hacían sentir al Eterno como con bienestar. Agradable, y era muy gratificante para él. Son Olá, Minjá y Shelamín. Olá es la de holocausto, Minjá es la ofrenda de granos y el Shelamín es otro holocausto parecido al Olá, pero con ciertas diferencias. Vamos a ver, y espero que vayan buscando en sus Biblias los versículos que están en negrita para que vayamos leyendo, para que lo hagamos en modo de charla. No me gusta estudiar sola, así que vamos a estudiar y vamos a ir aprendiendo y quiero que también vayan contribuyendo. Olá es la ofrenda de ascenso. Es la ofrenda que asciende hacia el Creador, llevando consigo el bienestar, asociado a olor grato. Es la primera ofrenda de olor grato y significa que está ascendiendo, que está subiendo algo bueno hacia el Eterno. La palabra aliyah significa también ascenso, ascender, que viene de esta misma raíz. Cuando leemos la aliyah semanal, o sea, las aliyot de la semana, o una aliyah diaria, esa significa que estamos ascendiendo hacia el Padre, ascendiendo en conocimiento, ascendiendo o acercándonos al Creador en obediencia, en la voluntad de Él. Estamos aprendiendo, ascendiendo, o sea que a Él le agrada que nosotros lo busquemos. Por eso es tan importante leer las aliyot de la semana. En estos primeros capítulos de Levíticos, capítulo 1, del 1 al 17, nos lo sintetiza de cómo se hacía esta ofrenda de Olá. Se ponía la mano en la cabeza del animal, debía de ser un animal macho y también debía de ser un animal primogénito o primerizo dentro de su camada, dentro de sus padres.
para simbolizar el traspaso de pecado, este se pasaba al sustituto, este se pasaba y era el sustituto de la persona que había pecado. Este animal era consumido totalmente en el holocausto. Si alguien tiene Levíticos del 1 al 17 para que podamos ir leyendo. Amén, hermanita. Adelante, hermanita Loida. Ok. Palabra del Eterno. Vallecra, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, la ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en la presencia de Yahweh y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas, de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirán en sus piezas y con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Si la ofrenda para Yahweh fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Amén. Amén, amado. Amén. 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 Entonces, en esta ofrenda, en la ola, se aceptaba lo que era los animales, los machos del vacuno, o sea, de vaca, el primogénito de la vaca, de la oveja y también del toro. Eso representaba renunciar totalmente al pecado. Vemos que otro moría por el pecador, no era el pecador el que llevaba en la ofrenda, sino este animal indefenso. El pecador quedaba exento de pecado. Yeshua también, cuando Yeshua dijo consumado es, significó también la transferencia total del pecado hacia él en Juan 19:30, que también lo vamos a leer. Cuando también se menciona aquí sobre la paloma, la persona o el oferente que llevaba la paloma, como sabemos, Adonai dijo, no vengas con la mano vacía, o sea, nadie podía ir con las manos vacías, sino que había que ofrendar algo, y el que no tenía nada tenía que ofrendar la paloma. ¿Qué era lo que estaba ofrendando? La paloma realmente no.
Lo que se estaba ofrendando era el esfuerzo de conseguir una paloma. Entonces Adonai sabía que el pobre, el menesteroso que no podía ofrendar, tenía que hacer, aunque sea un esfuerzo, de llegar al altar con algo, o sea, con algo que le costó hacer, con algo. Y sabemos que atrapar una paloma, bueno, por lo menos en este tiempo no es tan fácil. Hay que hacer algunos trucos, pero hay que hacer un esfuerzo por agradar al Eterno. No realmente que el Eterno veía el animal o veía lo que se le estaba llevando, porque sabemos que todo es de él, sino que todo este procedimiento que se hacía era como ofrendar el esfuerzo del trabajo, porque todo es de Adonai. Juan 19:30, ¿quién lo tiene por ahí? Amén. Amén. Amén, hermanita. Amén. Amén. Sí, Palabra adelante. del Eterno. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el ruach. Abre la ventana. Amén. Amén, amado. Entonces, el Eterno seleccionó una persona para que le entregara a Yeshua esas aguas amargas, que sabemos que esta mara o estas aguas amargas también representan la rebeldía, el pecado, y esa era la forma de hacer la transferencia de nuestro pecado, toda esa amargura, llevarla, entregársela a Yeshua, porque él era esta ofrenda. Entonces, ¿cómo se le transfería ese pecado? Esa era la forma de transferir. Cuando Yeshua tomó de esas aguas amargas, se transfirió ese pecado hacia él. Y por eso cuando Yeshua dijo estas palabras, consumado es, era porque ya se había transferido. Ese era como es como era la transferencia de ese pecado hacia él. Ya él se hizo pecador o se hizo pecado por nosotros. Él aceptó el pecado por nosotros. La segunda ofrenda de olor grato se llama minjá. La minjá es la ofrenda de granos o la ofrenda de cereales. Y esta era una ofrenda vegetal y esta ofrenda también es muy bonita. No llevaba ningún tipo de sangre, más bien sí el que llevaba la ofrenda de minjá hacia, hacia el templo. Esta persona también llevaba otros tipos de ofrendas. Llevaba mayormente la olá. Vemos que la minjá y la olá se daban juntos. Esta minjá se llama así, significa ofrenda de oblación, significa acercamiento, regalo. También la oblación también significa ofrenda, o sea, ofrenda de ofrecimiento, valga la redundancia. Ofrenda, regalo, tributo hacia el Creador. Este era un reconocimiento de soberanía y dependencia total hacia el Creador. Era diciéndole, todo esto es tuyo, todo esto te pertenece, porque tú eres mayor que yo, tú eres mi soberano. Esta ofrenda minjá la vemos también en dos historias bíblicas. En la historia de cuando Jacob visitó a Esaú, le llevó minjá, ofrenda de grano. ¿Cómo? Ofrenda de grano, no porque Esaú era soberano sobre él, sino como que él se humilló hacia su hermano. También vemos los hermanos de José, cuando fueron a donde José, a Egipto, no sabían que era, claro, Joseph, no sabían que era Joseph, pero ellos le llevaron a este soberano esta ofrenda también de granos, como no adorándole ni nada, sino era como un reconocimiento de autoridad. Ellos le estaban dando la autoridad a este personaje que todavía no conocían, pero que era Joseph. Esta ofrenda de granos era a base de cereales, aceite, sémola, todo lo que era vegetal. Se quemaba una parte sobre el altar
y el resto se le entregaba a los sacerdotes para que se repartieran entre ellos. Esta ofrenda sí el Creador permitía que se compartiera. La olá que ya vimos, ese holocausto, no, ese holocausto solamente era para él. Él no compartía eso con nadie. No compartía el holocausto con nadie. Otra cosa es que el holocausto, según la escritura, son las oraciones de los santos, así que representa la oración de los santos, que también lo vamos a ver ahora. Este se podía entregar de forma de pan, que era el producto elaborado. ¿Por qué? Porque Adonai ordenó que también se podía hacer. ¿Y por qué? Vamos a ver también ahora. No se agregaba levadura, ya que la levadura representa el pecado y eso es lo que Adonai quiere que quitemos. No se le agregó la levadura, pero sí se le agregó sal. Y esta ofrenda se comía todo ese día, toda, era consumida todo ese, o sea, comida toda ese día, no se guardaba para el día siguiente. Entonces vimos que la olá era el holocausto completo del animal, se quemaba completo. Vemos que la menja era ofrenda de granos. Vamos a leer Levíticos 2 del 1 al 2. Sí, vayan buscándolo. Levítico 2 del 1 al 2. Esta ofrenda de olor grato es la tercera ofrenda de olor grato. Sí, la segunda ofrenda de olor grato consistía en 3 elementos que consistían en harina, aceite e incienso. La harina junto con el aceite representa la palabra de Adonai, la Dabar, y también representa a Yeshua. Lo vamos a leer también en Juan 6:35, pueden ir buscándolo. Pueden ir buscando Ezequiel 36:26, Deuteronomio 8:3 y las demás, Salmo 141:2 así. La harina, y algo que me impactó bastante sobre este tipo de ofrenda de minja, es que estos granos eran este producto terminado ya como el pan, si queríamos ofrendar el pan, más bien podíamos ofrendar el pan con estas características, con estos 3 elementos: harina, agua, aceite y sal. Se hacía así, se amasaba este pan y se ofrendaba. Pero ¿qué era lo que estábamos ofrendando? Estábamos ofrendando también el esfuerzo, que es lo que Adonai quiere. Nuestro esfuerzo, nuestro corazón, qué es lo que tenemos en el corazón y cómo lo queremos entregar a él. Para poder hacer este pan, era necesario primero ir al campo para cosechar el trigo. Vamos a poner pan de trigo. Cosechar el trigo. Primero, había que eliminar la cizaña. Esto era un proceso que ahora a nivel espiritual lo vemos así. Se desechaba la cizaña, luego se llevaba al molino, se molía. Este era otro proceso, sin cizaña, se molía. Y luego que se molía, se separaba la paja del trigo, que era otro proceso de sacar esas impurezas de nuestras vidas, sacar eso que a Adonai no le gusta. Y luego de sacar esa paja, volver a revisar el trigo para entonces hacer la harina, volver a molerla para hacer la harina, para entonces amasarlo con nuestras fuerzas, con las obras de nuestras manos, que también es el esfuerzo que nosotros ponemos por obra, los mandamientos, para llevarle entonces ese pan terminado, que era producto de nuestro esfuerzo, ya que todo le pertenece a Adonai. Todas las cosas son de él. Así que nosotros estamos ofreciéndole, no le estamos ofreciendo nada nuevo a Adonai. Levítico 2 del 1 al 2. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Amén, Amén. hermanito. Levítico 2, palabra del Eterno. Cualquiera que traiga una ofrenda de grano para Yahweh hará su ofrenda de harina fina, verterá aceite de oliva sobre ella y pondrá incienso en ella, es un sacrificio. Él la traerá a los hijos de Aarón, los Coanim. El Cohen tomará un puñado de harina fina de ello junto con su aceite de oliva y todo el incienso.
y hará esta porción de recordatorio subir en humo sobre el altar como ofrenda hecha por fuego sobre aroma fragante para Yahweh. Amén. Amén. Entonces este pan, nosotros teníamos que ofrendarle nuestro esfuerzo a Adonai. Vamos a ver el que dice Juan 6:31. Amén. Palabra del Eterno dice, Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén. Amén. Entonces ese pan nos representa a Yeshua y también nos representa la palabra, la Torah, el Tanaj, la palabra del Eterno. Ese pan de vida también lo vamos a ver gráficamente más adelante. Ezequiel 36:26. ¿Quién tiene Ezequiel 36:26? Amén. Ezequiel 36:26. Palabra del Eterno. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén. Deuteronomio 8:3. ¿Quién lo tiene? Amén. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá también de todo lo que sale de la boca de Yud-Het Vav-Hei. Amén. Aleluya. Entonces el aceite nos representa a ese Ruach HaKodesh que es el que transforma todo desde nuestro interior. El aceite es el Ruach HaKodesh y el aceite junto con el pan, con la harina, representa al pan, que es la Davari, que también es Yeshua. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tenemos que ofrendarle al Eterno nuestro esfuerzo, pero un esfuerzo eficaz. ¿Por qué? Porque Adonai no quiere un pan lleno de paja. Esa ofrenda no será aceptada. No será aceptada. Así que hay que quitar las impurezas para luego ir donde nuestro Creador a llevarle esta ofrenda. El incienso vamos a leer Salmo 141:2 y Apocalipsis 5:8. Amén, amén, hermanita. Amén. Palabra del Eterno. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. Amén. Apocalipsis 5:8. ¿Quién tiene Apocalipsis 5:8? Amén, hermanita. Amén. Deme un minutito. Apocalipsis 5:8, palabra del Eterno. Cuando cogió el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos cayeron postrados delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa de oro y copas de oro llenas de pedazos de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim de Yahweh. Amén. Amén, aleluya. Entonces aquí vemos dos elementos. El incienso, que se ofrendaba con el pan, también era un preparado, que es que se hacían con óleos y ciertas, con ciertas materias primas vegetales. Este incienso, que también era oloroso, según lo literal, que llegaba hacia el Eterno, que era como olor agradable, olor grato hacia él, era agradecimiento. Pero ¿qué es ese incienso? Ese incienso representa las tefilot que nosotros hacemos hacia el Padre, y no todas son aceptadas. Porque ahí en Apocalipsis dice, las tefilot o las oraciones de los kadoshim, no son todas las oraciones, no son todas las que son aceptadas y llevadas allá, sino las que son de los kadoshim. Y sabemos que los kadoshim somos, me incluyo, los kadoshim, claro que se llama este también,
Los Kadoshim somos los que somos apartados por el Eterno y que estamos haciendo la voluntad de nuestro Creador. Así que no todo, como dice la escritura, no todo el que diga Señor, Señor, Adón, Adón, entrará al reino. Es igual que las tefilot, no todas son aceptadas, porque son ofrendas y no todas las ofrendas son aceptadas. Así que nosotros sabemos cuando nosotros hemos ofendido al Eterno. Muchas veces oramos y decimos, Señor, si te he ofendido en este día, te pido que me perdones. Si nosotros sabemos realmente cómo hemos ofendido al Eterno y cuándo, nosotros sabemos, porque el Ruach inmediatamente nos da ese corrientazo. Eso no, eso no. Nosotros sí sabemos y oramos como con desconocimiento. Si te hemos ofendido, Señor, en caso de que te hayamos ofendido, o sea, usted no está seguro, sí le hemos ofendido, sabemos cómo. Y eso tenemos que reconocer para poder llegar humildemente hacia nuestro Creador. Y también lo he hecho, lo acabo de hacer. Si te he ofendido en este día, si te he ofendido en la semana, porque ya es algo como que hemos heredado, pero no es la forma de hacerlo porque sí sabemos cómo lo ofendemos. Sabemos cuando robamos, cuando matamos, sabemos cuando hablamos mentiras, sabemos cuando engañamos, sabemos cuando hacemos cualquier cosa, nosotros sabemos. Nosotros sabemos y debemos de ser también más sinceros con el Eterno, porque Él sabe todo. Vamos a leer Números 15:9. Amén. Amén. Números 15:9. Dice la palabra, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Yud-Hei Bad-Hei. Amén. Amén. Entonces, estas ofrendas encendidas eran ofrendas voluntarias, minjá, era exclusivamente comida. La parte claro, que se separaba, que no se incineraba, esta parte era para los sacerdotes. Esta ofrenda representa el esfuerzo de cosechar con sus propias manos, de poner por obra los mandamientos, de poner por obra las instrucciones del Eterno, lo que Él nos dice, hazlo así, porque si Él quiere que le ofrenden el grano y el trigo, se lo ofrendamos, pero eso es de Él. Ahora que Él quiere que hagamos un esfuerzo y que además de ofrendarle el grano, le ofrendemos algo hecho por nuestras manos, algo que nos salga de nuestro corazón y que sea algo que hemos colaborado nosotros en hacer. ¿Qué estamos poniendo de más nosotros para ensanchar el reino de Adonai? ¿Cuál esfuerzo estamos haciendo? ¿Estamos llevándole solo el grano? Ah, mira tu ofrenda, Señor, ahí está el grano, ya cumplí con el mandamiento. Sí, cumpliste, pero no hiciste ese extra, esa milla extra. Él quería el pan y no lo hiciste el pan, llevaste solo el grano, que también le pertenece a Él. En Salmos 24:1, amados, vamos a leer. Amén. Amén, hermano. Amén. Palabra del Eterno. De Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. 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 Entonces, le estamos ofrendando al Creador algo que no le pertenece a Él. No, todo le pertenece. Es nuestra actitud, es nuestro esfuerzo lo que Él quiere. Eso es lo que Él desea de nosotros, que dispongamos nuestro corazón para ofrendarle a Él. Entonces vamos a hacer aquí una ilustración sobre el templo. Vamos a pensar que estas son las partes del templo, del Mishkan. Aquí. Perdón, estoy con el celular. Vemos aquí, esto es dentro del templo, la parte dentro del templo, y esta es la parte fuera del templo. Como ya hablamos de la ofrenda olá, la ofrenda olá se representa por dos cuestiones, por dos cosas. Dentro del templo, en el altar de
oración en el altar, ahí también se representa lo que es la ofrenda del Olá, como ya leímos, que el incienso era, o sea, el incienso ya viene siendo menja, ¿ok? Pero la Olá también representa las oraciones a Adonai. ¿Por qué? Porque llegaba a Adonai como olor fragante, o sea, como algo grato hacia él. Y para nosotros llegar hacia él, tenemos que pasar por una serie de pasos para poder llegar hacia esta parte que era ya el lugar santísimo, la presencia de Adonai, Adonai mismo. Tenemos que pasar por ciertos pasos. Por ejemplo, las ofrendas de olor grato o de oblación se representan dentro del Mishkan, pero no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. La ola en la mesa o en el altar de oración, y también aquí en el patio, en el holocausto, que era el animal que se incineraba completamente, en el altar de incienso, o en el altar perdón, de holocausto. En este altar era que se quemaba el animal completo o la parte según Adonai pedía, ¿verdad? Pero la ofrenda de Lola era el animal completo, todo, y la sangre se rociaba alrededor de esas paredes, pero dentro se entraba esta ofrenda y se consumía completa. Como la ofrenda es de Adonai y no hubo tanto esfuerzo en cazarlo, porque ya eso era parte de una manada que tú tenías en tu patio, iba y cogías uno, no había tanto esfuerzo, pero Adonai aceptaba este tipo de ofrenda como olor, eh, como olor grato. Entonces tenemos la minjá, que era la ofrenda de granos. Esta sí, ya en forma de pan, entraba adentro de la mesa de los panes de la proposición. Estos panes representan la palabra, la dabar, y representan a Yeshua. Más bien dice un texto bíblico por ahí, lámpara, o sea, la menorá, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, vemos que la palabra, la menorá, está al pie de la mesa de los panes de la proposición, como dice este verso, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es mi camino? Si sigo todos los lineamientos tuyos, Adonai, yo puedo acercarme al trono de la gracia. ¿Y quién es el que nos acerca? También lo vamos a ver ahora. Dentro del Mishkan, dentro del tabernáculo, vemos que ahí se llevaban las ofrendas de oblación y las de holocausto se quedaban fuera. En el monte Sinaí, el pueblo pidió un mediador entre Adonai y ellos, rechazando así el acercamiento con Adonai. Adonai puso de su parte para compartir con el pueblo, pero ellos no aceptaron. Lo mismo pasó con Yeshua. El pueblo, bueno, los sacerdotes no les recibieron. Vamos a leer Éxodo 20 del 19 al 21 para que veamos esta parte. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Palabra del Eterno. Permítame. Palabra del Eterno. Así que le suplicaron a Moisés, hablamos tú y escucharemos si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Adonai ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moshe se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Elohim, y los israelitas se mantuvieron a distancia. Amén. Amén. Aleluya, sí. Vemos aquí que como apunte profético, sí vemos que desde el inicio de la creación se necesitaba ya un intermediario para que intercediera por nosotros por el pecado que se había cometido, el pecado de inicio, pecado de origen,
pero el pueblo como apunte profético lo que hizo fue que también rechazó a Adonai y pidió un intermediario entre Adonai y ellos, porque tuvieron temor. Y este rechazo fue lo mismo que aconteció con Yeshua como apunte profético, el rechazo que también él sintió. Entonces, seguimos con la ofrenda de Shelamim. Esta es la tercera ofrenda de olor grato. Esta ofrenda se hacía para tener paz, para tener shalom, para mantener la convivencia con todo el pueblo, con los hombres, o sea, para mantenerse en paz, en convivencia. Y también representa lo que es el Pesaj. Vamos a ir buscando Levítico 3 del 1 al 17. No, perdón, vamos a leer solo Levítico 3, 1 y Levítico 7 del 17 al 18, perdón. Vamos a ir buscando esto para ir también ilustrando lo que es el Shelamim. En la Shelamim vemos que la grosura era para Adonai, específicamente la grasa que cubría a los intestinos, no los intestinos, sino en esta parte era solo la grasa que cubría los intestinos y los 2 riñones, entre otras entrañas, pero los intestinos no. En esta parte no, Adonai no pide intestinos, sino solamente la grasa que los cubre, la grosura. Levítico 3:1. Tiene por ahí. Amén. Amén. Dice la palabra del Eterno. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, se hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra. Sin defecto la ofrecerá delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Yud-Heh-Vav-Heh, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Es hasta el 17, ¿verdad, Manta? Bueno, ya continúa así hasta el 17, Mani. Ay, perdón. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Yud-Heh-Vav-Heh. Mas si de oveja fuera su ofrenda para sacrificio de paz a Yud-Heh-Vav-Heh, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Yud-Heh-Vav-Heh la grosura. La cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo y la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre su hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Yud-Heh-Vav-Heh. Si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante de Yud-Heh-Vav-Heh. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Yud-Heh-Vav-Heh la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas.
los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y los que están sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yud-Heh-Vav-Heh. Toda la grosura es de Yud-Heh-Vav-Heh. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura, ninguna sangre comeréis. Amén. Amén, aleluya. Amén. Entonces vemos aquí que la grosura que cubría los intestinos, los riñones, los lijares, era lo que se ofrecía en el fuego hacia Adonai. Todo lo demás era dividido en 3 partes, todos los demás. Incluso yo me preguntaba, yo decía, no, porque los intestinos había que ofrendarlos, realmente no. Los intestinos no iban incluidos en el holocausto. Entonces, yo me preguntaba también el por qué la casa de Israel, si tienen ya siglos anticipados de conocimiento de Torah antes que nosotros, por qué ellos utilizan esos intestinos para hacer algunas cosas. Por ejemplo, lo utilizaban como bolsas para llevar alguna cosa, agua, algún tipo de sazón, y también para cocer algunos alimentos. Lo utilizaban para muchas cosas. Y también creo que hay una parte de la amada casa de Judá que sí consumen estas entrañas. Así que había una vez una pregunta sobre si se podía consumir las entrañas, y ahí vemos que eran repartidas estas entrañas, y todo lo demás eran repartidos por partes, en 3 partes, por partes iguales, una para Adonai, una para el sacerdote y una para el oferente. Cuando dice también que es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, no es que nosotros vamos a sacrificar animales para hacer esto. Eso significa en el hebraísmo de que Adonai está limpiando o eliminando las impurezas de lo que nosotros debemos de consumir, ya sea para nuestra vida espiritual, para todo lo de nosotros, quitando las impurezas y ofreciéndosela a él. O sea, él está aceptando las impurezas nuestras, aceptándolas para, o sea, para eliminarla, para hacernos, para purificarnos a nosotros a nivel espiritual, para, para purificarnos del pecado. Entonces, para que ya esas partes de impurezas no tengan nada que ver con nosotros, sino que sean extirpadas y nosotros podamos disfrutar de todo lo puro. Esta ofrenda eran las mismas que la olá, a diferencia de tres aseveraciones. Primero, se excluían las aves. En la ofrenda de Shelamí o ofrenda de paz no se incluían aves. Solamente eran becerro, o sea, vacuno de la vaca, del ovejo y del toro. Estos 3. No podían haber hembras. En la ofrenda de Olá vemos, o sea, sí podían haber hembras en el Shelamín, y en la ofrenda de Olá eran solamente los machos que se sacrificaban. Aquí sí podían haber hembras en estos tipos de ofrenda. Y estas no se quemaban completas como Lola, que Adonai no la compartía con nadie. El Shelamín sí Adonai lo comparte y nos da la mejor parte. Adonai a nosotros nos entrega la davar o la comida ya limpia. Nos entrega la revelación de la davar limpia. Ya lo demás Él es que lo desecha, Él es que lo purifica y nos da la mejor parte. Y la mejor parte, el mejor alimento que Adonai puede darnos a nosotros es el alimento de su palabra, su Torah, su Tanaj. Eso es la mejor parte. A nosotros nos da. Había la parte de Adonai, que era la sangre y las grasas. Levíticos, ya lo leímos, 16, de 16 al 17. La parte para el sacerdote, esta parte consistía en la paletilla derecha del animal y en el pecho. No era, porque según esta porción, esta para allá,
este orden espiritual que Adonai establecía era algo increíble, amados, que incluso en la actualidad es algo incomprensible. Era un orden espiritual, como dice la escritura, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Pues Adonai, su sí era sí, su no era no. Él decía, paletilla y pecho, paletilla derecha y pecho para el sacerdote, para el oferente también, o sea, la parte que no se incineraba y la parte que no era para los sacerdotes, para los levitas. Estas partes eran las que le tocaban a ellos, no era que decía, ah, no, es que yo no como paletilla y no como pecho. ¿Me puedes dar, por favor, una parte del muslo? No, paletilla, paletilla derecha y pecho. Paletilla derecha y pecho para el sacerdote, los levitas. Paletilla derecha y pecho. Y así. Entonces, no, aquí había un orden en todas las cosas, en todas las cosas. Había un orden, incluso en las ofrendas. Yo me imagino que esos eran los días más fuertes del trabajo para estos levitas, estos Juanín, porque tenían que hacer demasiadas labores. Por eso Adonai dijo que la herencia de ellos soy yo. No es tierra, no es nada. La herencia de Leví soy yo. Porque era el trabajo era inmenso, amados. Estar degollando todo el día, degollando, rociando sangre, separando ofrendas, porque vemos que la olá se llevaba también con la shelamín, y había que separar, no, la ofrenda del olá para allá, no, a la ofrenda del olá, la ofrenda de la shelamín hay que separarla en dos partes, la parte para incinerarla y la parte para el sacerdote, y había que hacer una cierta y minuciosa lista de regulaciones que era algo que no era muy fácil de hacer, era algo muy increíble y Adonai puso orden en todo esto. Es algo increíble. En esta parte, sabemos que ya en la minja no se le daba de la ofrenda, era exclusivamente para el sacerdote, pero aquí de la Shelamín sí, el oferente, la persona que llevaba la ofrenda, podía comer. Y en la Olá tampoco, la Olá era solamente para Adonai. El Shelamín se asemeja a Pesaj, o Pesaj a Shelamín, y Adonai también tiene un orden perfecto porque esta parasha está muy acorde a los tiempos de Pesaj, ya vienen por ahí, como ya sabemos, eh, que Adonai es el que muda los tiempos, ¿sabe por qué no pudimos celebrarlo ahora? Porque este año ya contiene 13 meses, según los reportes, los testigos, vimos que Adonai no permitió que se hiciera en este mes. Él es el dueño de los tiempos, el que muda los tiempos y él tiene todo bajo control. Así que solamente esperemos. Pero ya se aproxima Pesaj y Pesaj se asemeja a Shelamín y Shelamín también, porque aquí era donde se hacían estos tipos de ofrenda, de ofrecimiento al Eterno. Vamos a ir buscando Éxodo 12:11, Isaías 56 del 6 al 8. Y vamos a ir buscando también estas que están en negrita, Primera de Reyes 8:63, Segunda de Crónicas 30:24. Y ya. Voy a cargar ese. Pero bueno, entonces vemos que en Éxodo 12:11 vamos a leerlo primeramente. De Éxodo 12:11. ¿Alguien lo tiene por ahí? Éxodo Éxodo 12:11. 12:11. Amén. Palabra del Eterno dice: y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es Pesaj de Yud Hei Vav Hei. Amén. Amén. Entonces vemos aquí ceñidos, o sea, vístanse, vístanse para partir. Debemos de estar listos para nosotros partir. ¿Con quién? Partir con Yeshua. Y esto es una conmemoración. Sabemos que la fiesta de Pesaj es una conmemoración ya de lo que se vivió de la salida de Egipto.
Entonces, es una conmemoración de la salida de nuestro Egipto actual, que es este mundo, este sistema, para partir con Yeshua. Entonces, hay que estar vestidos para partir. Es la primera fiesta ordenada por el Eterno o es la primera fiesta de preparación para nosotros partir con Yeshua. Es la primera fiesta de preparación para compartir con Yeshua y debemos de tener nuestras ropas listas para irnos con él, como la parábola de las 10 vírgenes, que habían 5 que estaban listas, eran prudentes, y habían 5 que no estaban listas, no se prepararon y eran insensatas. Lo mismo como viene Pesa, debemos de ir preparándonos y de ir sacando esa paja de nuestro trigo para poder ofrendarle al Eterno una grata ofrenda, agradable para Él y sin ningún tipo de impurezas. Isaías 56, del 6 al 8. Amén, hermanita. Amén. Y a los hijos de los extranjeros que sigan, palabra del Eterno. Isaías 56, del 6 al 8. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yud-Heh-Vah-Heh para servirle y que amen el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yud-Heh-Vah-Heh, el Adón, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Amén. Aleluya. Aleluya. Y esta es la profecía mesiánica para nosotros los que estamos en la dispersión. Y nosotros nos preguntábamos antes en las denominaciones, ¿tenemos que celebrar esas fiestas? Pues sí, Isaías 56, 6, del 6 al 8 lo dice. Nosotros somos parte de esas celebraciones, somos parte de esa ofrenda, de ese ofrecimiento, de ese acercamiento al Eterno. Así que debemos de guardar sus pactos, celebrar sus fiestas y celebrar sus convocaciones, sus Shabbatot. Debemos de celebrar todo porque nosotros hemos entrado a este pacto. Somos esas naciones dispersas que han venido a los pies de Yeshua. Entonces sabemos que Pesaj es Yeshua, es la representación de Yeshua. Shelamín representa ese sacrificio del pecado por nosotros. Shelamín es el sacrificio o la ofrenda, la tercera ofrenda de olor agradable, o sea, de gratitud hacia el Eterno. El cordero de Pesaj que fue espiado, por ejemplo, Yeshua fue espiado en 3 años de ministerio por las naciones. Sabemos que él fue a predicar a Samaria, que era una representación de las naciones o de los gentiles, y también vemos también personajes como otros personajes gentiles, como la mujer que le dijo que de la mesa del amo se estaba, o sea, de lo que caía de la mesa, los perrillos comían, era también una profecía que ella no sabía lo que estaba diciendo, claro está, y le dijo que su fe la había salvado, porque ella estaba dando profecías en cuanto al recogimiento o a la dabar que se le iba a entregar a las naciones. No era tanto el alimento de la mesa como tal, sino de la dabar, que ya nosotros conocemos, que ya sabemos, esa revelación que Adonai ha tenido misericordia con nosotros. Y somos ahora pueblo suyo, pueblo escogido, somos linaje de Abraham, y tenemos una identidad. Entonces, en esos 3 años de ministerio, Yeshua fue espiado por las naciones, y también fue espiado dentro de Israel. Y también representa los 3 días de expiación antes de la crucifixión. Por eso no hay nada casual, no hay ninguna casualidad y nada que tenga que ver con las escrituras, con el Eterno, con las profecías. No hay casualidad.
el mayor sacrificio de paz o de Shelamín jamás realizado ocurrió cuando Salomón dedicó el templo ofrendando 22,000 vacas y 120,000 ovejas. Vamos a leer Primera de Reyes 8:63, ¿quién lo tiene por ahí? Amén. Amén. Dice palabra del Eterno. Entonces, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jochebed 21, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron al rey todos los hijos de Israel, la casa de Jochebed. Amén. Amén. Segunda de Crónicas 30:24. ¿Tiene alguien Segunda de Crónicas 30:24? Amén. Adelante, hermanito. Amén. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1,000 novillos y 7,000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1,000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. ¿Es Amén. hasta ahí? Amén. Sí, sí, amén, hermanita. Muchas gracias, hermanita Rosa. De nada. Hebreos 13 del 15 al 16. Amén. Amén, hermanita. Sigan nomás, Amén. hermanita, si gustan. Ok. Amén. Palabra del Eterno. Hebreos 13, 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre Elohim por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Elohim. Amén. Amén. Entonces, el mayor sacrificio primero, el mayor sacrificio de paz o de Shelamín fue el de Salomón, ¿verdad? El segundo fue el de Ezequías y el último y más importante fue el de Yeshua HaMashiach. Pero ¿cuál es el sacrificio de nosotros? La amada acaba de leerlo. Ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Vamos a leer Romanos 5 del 1 al 2. Amén, ¿Lo tiene? hermana. Palabra del Eterno. Amén. Así que declarados justos por la fe, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach. Por su medio también hemos obtenido acceso por la fe a este favor en el cual estamos firmes y nos gloriamos en esperar la gloria de Elohim. Amén. Amén. Como Amén, vimos, amén. Shalom, gracias, amado. Y como vemos en la imagen, o sea, en la imagen del templo, en la ilustración del templo, que había un Juanín, que estaba el sacerdote. Vamos a buscarlo. Ajá, aquí. Estaba el sacerdote, que era el sacerdote que era el encargado de traer las ofrendas de fuera para llevársela adentro a Adonai. Este era el intermediario que ya nosotros necesitábamos en ese momento. Y como trabajo de campo, como digo, o como literal, él hacía ese trabajo, porque ya nosotros necesitamos ese mediador de Adonai con los hombres. Y ese Cohen viene siendo representación de Yeshua, que a través de la línea de Melquisedec viene a sustituir todo este sistema de sacerdocio para ser el único sacerdote o el sacerdote por excelencia, por el linaje o la línea de Melquisedec, el rey justo, rey de justicia. Entonces, la ofrenda de Shelamín, vemos, Shelamín significa shalom, pero en plural, o sea, mucha paz. Significa Shelamín, ofrenda de mucha paz. Y esta era la ofrenda, como ya mencionamos, que era para que nosotros podamos tener paz. Adonai nos cercaba a nosotros, el que hacía esa ofrenda, Adonai lo cercaba para que pudiera tener convivencia dentro de su pueblo. Siempre había esta protección con esa persona
que hacía ese tipo de ofrenda. Era una ofrenda voluntaria, no era una ofrenda obligatoria, era voluntaria, y era las ofrendas voluntarias son la ofrenda que más Adonai amaba. Por eso se llaman de olor grato o de gratificante para él. Ya vimos que se dividían en tres partes: la parte de Adonai, que era incinerada, la parte para el sacerdote, pecho y paletilla derecha del animal, y la parte del oferente, que no entraban al Mishkan, sino que se le abría un espacio dentro del patio para que pudieran disfrutar de esta ofrenda, de que Adonai les enviaba este regalo con el sacerdote para que ellos también pudieran disfrutar del pacto dentro, o sea, de esta ofrenda, pudieran participar o pudieran degustar de la ofrenda, de lo que Adonai también les pide, o de lo que Adonai nos da, porque todo es de él. Todo lo que le llevamos es de él. Así que, ¿qué es? Aparte de lo que le llevamos, ¿cuál es el plus que le estamos poniendo? En estas tres ofrendas de olor grato, estas tres tipos de ofrendas de olor grato, la Olá, la Minja y la Shelamim, nos enseña que la muerte de Yeshua HaMashiach es la base sobre la cual podemos tener comunión con Yud-Heh-Vah-Heh y disfrutar siempre en la presencia de Adonai. O sea, que podíamos disfrutar con él de las mismas ofrendas que le llevábamos, menos de la Olá. La Olá dice: toda mi vida es para ti. La Minja dice: te sirvo con mi vida. O sea, la ofrenda de grano, te sirvo con mi vida. Y el Shelamim dice: tú eres mi alegría y mi disfrute. La ofrenda de paz. Ahora hay otro tipo de ofrenda, que es la ofrenda por el pecado. Es una ofrenda por el pecado y dos maneras distintas de ofrendar. Esos dos tipos de ofrenda, o la ofrenda de pecado, las dos maneras de ofrendarla, no son agradables al Eterno, porque el Eterno no le agrada que pequemos. Así que esas ofrendas estaban de más. Estaban, no decir de más porque el Eterno así le place, no, sino que esas ofrendas eran ya un tipo de esfuerzo adicional por el pecado. Este pecado, luego del pecado del becerro de oro, vemos que estas se añadieron, lo que es la jatá, que ofrenda por el pecado, Asham, ofrenda de culpa o de expiación. Adonai no quiere que peque. O sea que él no quisiera que esas ofrendas se llevaran a cabo, claro está. Sí deben de hacerse a través de ese sacrificio. Se debieron de hacer a través del sacrificio para que hoy nosotros podamos entender literalmente cómo lo hicieron ellos y a través de lo espiritual, cómo se ha traspolado y nosotros podemos entender qué conlleva o por qué se hicieron. Luego del pecado de becerro de oro, nosotros vemos que Adonai lo primero que quería era que el pueblo se acercara a él. Él quería tener una convivencia, una comunión con el pueblo. Y por eso los tres primeros tipos de ofrenda, no habían ofrenda por pecado. Solo eran ofrendas de agradecimiento, ofrendas de sumisión, ofrendas de amor hacia el Eterno. Pero ¿cómo el Eterno ahora acepta una ofrenda de amor, de sumisión, cuando tú estás pecando? No, el Eterno no puede convivir con el pecado ni puede aceptar esas ofrendas. Por eso se instauraron Hatá y Asham, luego del pecado del becerro de oro. El primer paso para acercarse al Eterno es hacer estas ofrendas, estas dos, para tener la oportunidad de acercarse a Él con olor grato, o sea, las ofrendas que ya mencionamos, Olá, Minja y Shelamim, que eran las voluntarias. Yeshua pagó estas ofrendas, según Hebreos 4:16, vamos a leer Hebreos 4:16. Un momentito. Lo que pasa es que estas letras están pequeñísimas. Hebreos 4. ¿Me pueden ayudar ahí? ¿Alguien lo tiene?
Amén, hermanita. Amén. Amén. Palabra del Eterno. Acercémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Entonces vemos que el que nos acerca hacia el Creador, como el Cohen Hagadol, es Yeshua. Yeshua, ¿por qué? Porque él cumplió con estos dos tipos de ofrenda, de pecado, y la otra ofrenda que era la ofrenda por culpa. Hatá viene del hebreo, o sea, es una raíz, viene de la raíz hebrea Hatá. Hatá. Hatá significa culpa, deuda, expiación, y la encontramos en Levítico 4 del 1 al 5. También pudimos leer en esta aliyá. Y en Hebreos, vamos a leer Hebreos, perdón. En Hebreos 10 del 26 al 39 nos explica que el pecar deliberadamente, cuando dice pecaremos deliberadamente, el pecar deliberadamente no es para este tipo de pecado, no existía una expiación disponible para aquellos cuyo corazón se habían dispuesto desafiantemente o habían pecado conscientemente o deliberadamente contra el Señor. Si tu corazón no se había vuelto hacia el Señor, entonces todos los animales en el mundo que tú sacrificaras en esa época, de tu parte, no serían de ningún bien ni serían aceptados. ¿Por qué? Porque tu pecado que hiciste deliberadamente de rebeldía, pecado de hierro, este pecado no tenía perdón, no tenía ningún tipo de sacrificio para ser perdonado. Entonces había ese ser, no peques deliberadamente. Pero sí, en caso de que si nosotros tuviéramos otros tipos de pecado, que eran esos pecados involuntarios, dice primera de Juan 2:1, que abogado tenemos para estos tipos de pecados, y nuestro abogado es Yeshua. Abogado tenemos, pero para esos pecados que son de concupiscencia, o sea, yo voy a asesinar a una persona, un ejemplo, y luego voy a llevar dos cabras, y ya, el Señor me va a perdonar porque yo voy a llevar ese sacrificio, pero yo voy a acabar con mi enemigo. Pero no importa porque Adonai me va a perdonar. Y muchas veces en las denominaciones hacemos esto. No, Adonai siempre perdona. Adonai me va a perdonar. Tú puedes pecar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras porque Adonai siempre te va a perdonar. Adonai siempre te va a perdonar. No. Para este tipo de pecado, de desobediencia, de rebeldía, no hay expiación, no hay sacrificio. Pueden ir buscando Hebreos 13 del 11 al 12, Hebreos 9:28, Hebreos 10:12. El pecado por hierro no tenía forma de ser expiado. Se sacaba el animal fuera del campamento y se le transfería el pecado. Ahí vemos también ya lo que leímos anteriormente, cuando Yeshua se le transfirió el pecado de nosotros, para él hacerse pecador, para hacerse sacrificio por nuestro pecado. Él era ese cordero inmolado, ese cordero inocente que murió por nosotros. Y ese es un sacrificio, es el mayor sacrificio de la historia. Yeshua asumió este pecado. Hebreos 13 del 11 al 12. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén, hermanita. Adelante, hermanita. Palabra del Eterno, Hebreos 13, del 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Amén. El mayor acto de sacrificio por los pecados anteriores fue Yeshua. Él dijo, vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Yo voy a pagar por estos dos pecados para que ustedes puedan acercarse al trono
y seguir llevándole ese olor agradable al Eterno, que Él siga sintiéndose agradable solamente con mirarlos a ustedes. Hebreos 9:28. Amén. Palabra del Eterno. Así también Yeshua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. 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 Entonces, ese pecado deliberadamente de yo voy a acabar con el enemigo que tengo, con ese enemigo que me hace la vida imposible, o que yo voy a acabar con él, porque Adonai me va a perdonar. Yo voy a prostituirme por un día solamente. Total, Adonai, yo le voy a pedir perdón y él me lo va a otorgar, porque él es amor y él siempre me va a perdonar. Yo voy a robar, pero es solamente porque tengo hambre. Yo voy a robar, yo tengo que robar porque no tengo forma de trabajar. Lo voy a robar, lo voy a hacer, porque Adonai me va a perdonar. Ese pecado deliberadamente no tiene sacrificio. Hebreos 10:12 y Salmo 110:1. Amén, palabra del Eterno. Pero éste, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. Amén. Amén. Y Salmo 110:1. Amén. Amén. Salmo de David. Yudhed Bathei dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Amén. Y Yeshua entonces se sentó a la diestra del Padre, a abogar por nosotros, porque abogado tenemos para el pecado, que es un pecado involuntario, un pecado cotidiano, cosas que no son por hierro, cosas que no son pecado de idolatría, pecado de desobediencia, pecado, o sea, esos pecados que Adonai aborrece. Él, claro, aborrece todos los pecados, pero hay pecados que son pecados de la carne. Esos pecados son que se dieron, Señor, pues, tiene misericordia de nosotros. Son pecados cotidianos que acompañan nuestra carne, nuestro carácter y el viejo hombre. Son cosas que debemos de ir dejando, como sacando la paja del trigo para poder llevarle el pan grato a Adonai. Entonces, hatá, que es el pecado por culpa, omisión, también significa errar al blanco. Muchas veces hemos visto que las denominaciones a todo le llaman pecado, incluso tienen una lista de pecados. Muchísimas cosas que no son pecado. Y la tienen como pecado. Por ejemplo, desobedecer al pastor es pecado. Un ejemplo. Pero hay que ver qué tipo de desobediencia hacia ese pastor. Porque si el pastor está predicando algo que no va acorde a la escritura y dice, tiene que hacer esto, y no va acorde a la escritura, no lo puede hacer porque no va acorde a la escritura. Entonces, no es pecado por hacer lo que nadie que esté fuera de la escritura nos obligue a hacer. No es pecado eso. Ahora, sí es pecado desobedecer la Torah. Errar al blanco. Esta palabra aparece unas 293 veces en el Tanaj. La matiz de este vocablo es perderse del camino, perder el camino, no dar en el blanco, de la raíz hatá. No hay un concepto técnico de pecado, o sea, una sola palabra que define el pecado, sino que hay muchas palabras que definen el pecado dentro de las escrituras. Son diversos términos tomados de la vida ordinaria del pueblo, de las relaciones, las vivencias, los tropiezos, la falta, la iniquidad, rebelión, injusticia, maldad, malicia, etcétera, que del terreno secular también pasan a lo que es los religiosos. Sabemos que los religiosos también han hecho cercos y han colocado a nivel de pecado muchísimas cosas que no lo son. La otra forma de ofrendar es la Hashem, que es el pecado por ofensa o la transgresión. Estos son ofrendas expiatorias, ofrendas de culpa,
y de purificación de pecados involuntarios. Aquí sí, esos son pecados cotidianos, de cosas que a veces hacemos sin intención de hacerlo. Y les voy a poner un ejemplo técnico, que están persiguiendo a una señora, un esposo, para maltratarla, por ejemplo. Ella se esconde en nuestra casa y dice, escóndeme que me están buscando para maltratarme, por ejemplo. Y el esposo pregunta, ¿mi esposa está aquí? Entonces nosotros, por querer resguardar la vida, decimos, no, ese pecado de mentira, esa mentira para salvar la vida, sabemos que es algo que no está dentro de lo correcto, pero ese pecado sabemos que fue para salvar una vida, y ese error al blanco fue algo involuntario, pero fue para preservar una vida. Ya eso sí es un pecado de Hashem. Es un pecado que sabemos que el Eterno no le agradan los pecados, pero como el mundo está eh, tan agresivo, tan distorsionado y tiene tanta maldad y tantas cosas, nosotros es en ese sentido, sí pecamos. Pecamos, pero tenemos abogados, en este caso, abogados que es nuestro Adón Yeshua HaMashiach, porque ya los pecados anteriores no podemos cometerlos. Asalto, esos pecados de idolatría, esos pecados de asesinato, pecados por hierro. No, pero estos que son cotidianos, sí tenemos abogado, que es Yeshua HaMashiach. Si nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y vamos eliminando en ese proceso, esa paja del trigo. El hatay y el asham son ofrendas de pecado, ya vimos. Se espían por quien peca con una acción, actuar exclusivamente en base a los deseos y transgredir la voluntad de Adonai es un comportamiento inapropiado para un ser humano. Entonces uno lleva como ofrenda un animal, matamos a ese animal como diciendo, me he equivocado y me he arrepentido del daño que causé. Mi lado malo se impuso, no quiero repetir ese error, entonces prometo matar el lado malo como la fuerza dominante que me dominó a mí ayer, que me llevó a mí a hacer ese pecado. Sin embargo, por lo general, esto solo se aplica a alguien que transgrede accidentalmente. Quien peca intencionalmente no puede expiar con una ofrenda, como dice el versículo, la sangre de tus toros no deseo. Y también dice, no hay sacrificio, ya no hay más sacrificios por el pecado, sino una ofrenda expectativa de juicio para el que peca deliberadamente, que ha de devorar a los enemigos de Adonai. Y la conclusión, vamos a leer primera de Juan 3:12, Hebreos 11:4 y Jeremías 6:19, para poder entender la conclusión de esta porción. Primera de Juan 3:2. Si alguien la tiene por aquí. Primera de Juan 3:2. Amén. Amén, aleluya. Ajá, adelante. Lea usted, hermano. Primera de Juan 3:12. Ok, aquí la tengo. Palabra del Eterno. No como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amén. Amén. Hebreos 11:4. Amén. Amén. Palabra del Eterno. Por la confianza Abel ofreció mayor sacrificio que Caín, y por esto fue declarado justificado, dando Yahweh testimonio a él sobre la base de sus ofrendas. Por medio de haber confiado, todavía continúa hablando aunque esté muerto. Amén. Amén. Jeremías 6:19. Amén. Oye, oh tierra, he aquí traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos,
porque no escucharon mis palabras y desecharon mi Torah. Amén. Amén. Gracias. Entonces vemos que no fue lo que Adonai vio como ofrenda de Caín y Abel, no fue el animal en sí, sino fueron sus acciones. Sus acciones fueron las que Adonai recibió, no el animal en sí, no el grano en sí, porque uno ofrendó minjá, eh, el otro ofrendó shelamín, pero lo que Adonai vio o recogió fueron las acciones de ambos. Las acciones de Abel eran acciones justas y las acciones de Caín eran acciones de desobediencia, rebeldía y de injusticia. Entonces Romanos 6:1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Shalom. Hasta aquí la porción. Vayikra.